Hola a todos. Vamos a hablar en este nuevo vídeo de atributos y métodos estáticos. Es algo que ya hemos venido utilizando y que, como bien decía, sobre todo en el proyecto de hundir la flota, lo utilizábamos sin conocer muy bien para qué servía. Vamos a tratar de clarificar ahora para qué se utiliza. En Java podemos hablar de atributos de un objeto y los venimos utilizando desde casi el inicio de este curso y podemos diferenciar entre los atributos de un objeto y los atributos de una clase. Los objetos, como hemos podido aprender en el capítulo de orientación a objetos, son instancias, es decir, son copias sacadas a partir de un molde llamado clase. Cuando hacemos esa copia a través del molde, cada objeto tiene una copia de los atributos y permite modificar el valor de los suyos propios. Hasta ahora lo hemos venido haciendo. Si teníamos diferentes instancias de una clase, cada uno a través de la encapsulación pues tenía su copia de los atributos y tenía sus propios valores. Y si quisiéramos tener un atributo que fuese común a todas las instancias, a todos los objetos que hemos creado a partir de una clase, eso lo podemos conseguir a través del modificador static, que va a indicar que un atributo no va a ser de un objeto u otro en particular, de una instancia concreta, sino que va a ser común a todas ellas porque va a ser de la clase. Estos atributos, como ya digo, no estarán asociados a ningún objeto en particular, a ninguna instancia en particular, sino que son de alguna manera propiedad de la clase. Se conocen como atributos estáticos y son compartidos para todas las instancias de la clase. Un elemento interesante es que al ser compartidos pueden ser manipulados por cualquier instancia, pero más interesante aún es que no es necesario que tengamos creada ninguna instancia de la clase para poder manipular ese atributo, sino que lo podríamos hacer directamente desde la clase, ¿vale? Sin tener ninguna instancia creada. Y al igual que tenemos atributos estáticos, también tenemos métodos estáticos. Son similares a esas variables estáticas de las que ya hablábamos y como ventaja también es que no es necesario que tengamos ningún tipo de instancia de la clase para invocar ese método. Si recordáis en el proyecto hundir la flota o en alguno de los que hemos hecho hasta ahora de ejemplo, casi todos los métodos que habíamos hecho eran estáticos. ¿Para qué? Pues para no tener que crear una instancia de esa clase. También tenemos que tener presente que si desde dentro de una clase queremos acceder a una variable estática, tenemos que hacerlo desde un método estático, porque si fuera un método de instancia nos podría costar más trabajo, ¿no? No serían el mismo tipo de contexto. También tenemos presentes los métodos estáticos en múltiples clases ofrecidas por Java, como la clase Arrays o la clase String, que ya hemos podido trabajar con ellas, pues hemos podido comprobar que tienen multitud de métodos estáticos, ¿no? que nos ofrecían para poder acceder. De hecho, la clase Arrays, por ejemplo, es más que una clase para ser instanciada, una clase que ofrece una multitud ingentes de métodos estáticos que son utilidades auxiliares o de soporte para trabajar con arrays, ¿no? Por último, antes de ver un ejemplo, decir que las constantes que vimos que venían marcadas por la palabra final también se suelen definir como estáticas, es decir, que se suele utilizar de forma conjunta el modificador static final, ¿vale? Para que esas constantes pues sean de la propia clase y no de una instancia en particular. Cada instancia no tiene por qué tener su copia de esta constante y de esa manera no se puede modificar su valor y recordamos que se suelen colocar en mayúsculas y si son varias palabras separadas por guiones bajos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de una clase que tendrá atributos no estáticos y atributos estáticos y que además tendrá métodos no estáticos y un método estático. Supongamos que tenemos una clase para modelar bicicletas, ¿vale? Donde vamos a modificar de cada bicicleta su velocidad,
su diámetro de rueda, su número de marchas y además, como vamos a intentar guardar o crear varias bicicletas, pues vamos a añadirle un identificador diferente, un número diferente a cada una de ellas. Y por otro lado, nos interesa conocer el número de instancias de bicicleta que vamos creando. ¿Cómo lo vamos a poder saber? A través de un atributo estático, número de bicicletas que inicializamos directamente a 0. Y si queremos conocer el valor de este atributo estático que es privado, lo podemos hacer a través de un método público, ¿vale? Estático, que nos devolverá el valor del número de bicicletas. Fijaos como en Eclipse el código estático suele lo pone siempre, lo resalta poniéndolo en cursiva para indicar que ese método, que ese atributo es estático. A partir de aquí vamos a trabajar con el resto de código, que este nos puede sonar un poco más porque lo que hacemos es crear un constructor, los métodos getter, los setter, etc. Fijaos cómo a la hora de crear una bicicleta lo que vamos haciendo es utilizar la variable estática, la que no es distancia, la consultamos desde este método constructor para asignar el ID. La primera bicicleta que creamos es la bicicleta 0, lo preincrementamos, quedaría como 1, la siguiente 2 y así sucesivamente, ¿no? Y tendríamos los métodos getter y los métodos setter, ¿vale? Si nos damos cuenta aquí, si creamos dos bicicletas e imprimimos su ID, podemos ver cómo se va utilizando la variable estática dentro del contexto de los constructores. Si creáramos además el método toString y creáramos alguna bicicleta más, podríamos consultar su contenido completo, ¿vale? En lugar de escribir solamente esto, lo podríamos hacer de esta manera. Y si queremos saber el número de bicicletas que tenemos ahora mismo, lo podríamos hacer de esta manera. Fijaos cómo solamente utilizando el nombre de la clase, no de una instancia, sería la manera más adecuada de acceder a este método estático. También lo podemos hacer a través de una instancia, pero ya digo, es una práctica que suele ser menos habitual y suele ser más habitual hacerlo a través de la propia clase, ¿no? El código que tenemos estático podemos acceder a través de esta clase. Si imprimiéramos el número de bicicletas que tenemos disponible, pues aquí se imprimiría y serían 2. Con esto terminamos los modificadores, el código modificado como estático, y nos lanzamos hacia la sobrecarga de métodos y de constructores.